Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, iglesia amada, segunda de Samuel, capítulo 17. Vamos a estudiar hoy la voluntad soberana de un Dios todopoderoso. Que el Señor los bendiga. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 1. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora 12,000 hombres si me levantaré y seguiré a David esta noche. Ese es Aitofel con un consejo a Absalón. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, la muerte de David, el rey y padre de Absalón. Recordemos esto. Tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Es más, hasta cierto punto es un buen consejo. ¿En términos de qué? En términos de que lo que está diciendo el Aitofel es tomar desprevenido, sin lugar a duda, a David y poder darle muerte. Porque de otra manera, David tendría tiempo para huir. Ahí sí. Es un buen consejo. Se entiende de que va a pillar desprevenido a David al ir por la noche. Y Absalón considera que es un buen consejo. Dice, y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Dice Absalón. 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Recuerden que Usai, esto viene del capítulo 16, fue enviado por David a seguir a Absalón y para entregarle cualquier tipo de información que esté ocurriendo con Absalón. ¿Sí? Esto viene del capítulo 16, a pesar de que es la continuación del capítulo 15. Entonces dice, cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha sido el consejo, dime tú, ¿qué opinas? Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que te ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. ¿Qué le está diciendo? Aquí cuando habla de, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, está diciendo que son guerreros, que van a estar expectantes ahí, que están atentos a todo lo que ocurre. Por eso dice, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. ¿Sí? Está salvajemente, son hombres de batalla, de guerra. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. O sea, que junte más gente, más guerrero, y que él mismo vaya también contra David. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se halle y caeremos sobre él cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ninguno dejaremos de él y a todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrasaremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai
Arquita, es el mejor consejo que el de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Nótese bien acá, que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Cuando yo, de alguna manera, les presentaba este capítulo, hace unos minutos atrás, les decía que si pudiera resumir de alguna forma, este capítulo 17 tiene que ver con la voluntad soberana de nuestro Dios. Hermano, miren, ¿se han cuestionado usted mi postura con respecto al arrebatamiento? Vamos a hablar del arrebatamiento, los cuales vamos a ser arrebatados, la iglesia de Cristo será arrebatada. Esta es una doctrina bíblica, segunda de Samuel capítulo 2, primera de Samuel capítulo 4, capítulo 5, etcétera, etcétera. Primera de Corintios, etcétera. La pregunta es, y yo he abordado este tema, si la iglesia va a ser arrebatada, y hemos llegado a la conclusión que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la tribulación, vale decir, 3 años y medio tribulación, arrebatamiento, 3 años y medio restante gran tribulación. Si la iglesia va a ser arrebatada en medio, significa que van a haber 3 años y medio donde nosotros sabremos quién, de alguna manera, sabremos quién es el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo será aquel líder, sacamos por conclusión esto, que levantará el templo en Jerusalén. Tiene que haber un templo para que haya abominación desoladora. Tiene que haber un templo donde se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Según de Samuel capítulo 2. Tiene que haber un templo para que cese el continuo sacrificio y las ofrendas, el holocausto. Daniel capítulo 9, 27. Todas estas profecías, toda esta escatología, la hemos estudiado infinidad de veces. Si nosotros entendemos que los 3 años y medio con respecto a la tribulación para la iglesia, no obstante, la palabra habla de primera de Tesalonicenses capítulo 5 y Daniel 9, 27 habla de un acuerdo de paz, paz y seguridad, y de pronto vendrá destrucción repentina, ¿sí? Lo dice primera de Tesalonicenses capítulo 5. Si nosotros sabemos que aquel que van a levantar como el ungido, como el Mesías, los judíos que siguen esperando a su Mesías, nosotros sabemos que fue y es nuestro eterno Salvador Jesucristo. Pregunto, ¿cómo a ningún cristiano se le ocurriría tomar o quitarle la vida al anticristo? ¿Se ha preguntado eso, iglesia? ¿Va a ocurrir? No va a ocurrir. ¿Alguien lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Aunque usted se empecine en hacerlo, es imposible, es ilógico. ¿Por qué, hermano Cris? Porque no está escrito. Y las profecías tienen que cumplirse. Y lo escrito se va a desarrollar. Ahora, cuando usted entienda el Dios que servimos, todo está en la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? En lo general, estas profecías ya están escritas. Es algo que nosotros, y no es que no se pueda modificar, ya está escrita, esto ya está hecho, solo que usted y yo no hemos transitado esta línea de vida. Y como servimos a un Dios atemporal, Dios conoce los tiempos, sabe el futuro y puede traer del futuro las cosas que van a acontecer. De esa manera nosotros podemos entender la eternidad de un Dios, la omnisciencia de Dios, Jehová de los ejércitos, y que servimos a un Dios atemporal, quien no tiene tiempo, quien no se basa como usted y como yo a través de una línea de tiempo, la cual se va desarrollando a medida que vamos transitando esta línea de tiempo, porque no están las mismas dimensiones que usted y yo operamos. Entonces, cuando acá la palabra dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, Dios obra según el consejo de su voluntad, dice la palabra. Cuando entendemos aquello, es que hay profecías que tienen que cumplirse. Y Absalón en ningún lugar va a continuar con su reino. Quien es ungido y quien es el rey de Israel es David.
Y el consejo de Aitofel era bueno, pero Jehová frustrando aquello. Dice, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Continuó, dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo, dice Usai. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Miren, Usai, el consejo que le entrega a Absalón no era certero, no era correcto. Hermano, ¿qué es eso de que David, el guerrero y sus hombres están expectantes como una leona que le han robado sus cachorros, sí, salvajemente? Hermano, David está completamente abatido. David no tiene fuerza ni para levantarse, ni para levantar su cabeza. Usted sabe la situación que está David. Sin embargo, al decirle a Absalón, mira, reúne el ejército, reúne gente para la batalla y vamos de mañana temprano contra David y ve tú también, le da el tiempo suficiente para enviar mensajeros a David y aconsejarle y alertarle de esta situación que está ocurriendo con Absalón. No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y las avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y lo hicieron saber al rey David. Y fueron vistos por un joven, dice la palabra, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David diciéndole, levantaos, daos prisa a pasar por las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Sí, finalmente termina la vida de Aitofel. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán y con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Terminando ya, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barasilai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, taza, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Así finaliza este capítulo 17, hermanos amados. Vuelvo a retomar a modo de introducción, como lo dije en un principio, con respecto a este capítulo 17. Hay cosas, iglesia,
que nosotros tenemos que comprender, y la comprensión de lo que nosotros tenemos como lectura diaria de la palabra de nuestro Dios va muy de la mano con el vivirla. Ciertamente, el comprender la Biblia, el leer la Escritura, el saber que Dios es todopoderoso, el saber que Dios es un Dios que tiene el control de todo, que Él obra según el consejo de su voluntad, un Dios que es soberano, un Dios que nadie aconseja a Dios. Él obra según su propósito, según su providencia, según su beneplácito. Eso uno, en términos de raciocinio, en términos de razonar, de pensar, lo comprende. Y tenemos fe para saber que es así. Pero un tema completamente diferente, hermanos, es vivirlo. Y hay situaciones en las cuales usted y yo vamos a tener que vivir y pasar para entender que realmente Dios tiene el control. De esa manera, nuestra fe va a ir aumentando, el amor, la misericordia, nuestra paciencia va a ir aumentando una vez que seamos llevados a situaciones, a circunstancias en las cuales no hay otra manera de explicar que Dios tiene el control de nuestra vida, que su provisión, hermano. ¿Cómo saber que Jehová Jireh? ¿Cómo saber que Jehová, nuestro Dios, es proveedor? Si nuestra confianza está en nuestro empleador, si nuestra confianza está en nuestro trabajo, si nuestra confianza está en el levantarnos cada mañana para orar, para trabajar, para buscar el sustento a nuestra casa. ¿Cómo saber que realmente nuestra confianza no está en aquello que hacemos, sino que realmente está en Dios? Porque usted puede decir, hermano Grace, Dios provee, sí, Dios es bueno, sí, Dios provee en casas. ¿Pero usted realmente lo cree? ¿O lo cree porque tiene un trabajo y tiene un sustento? Digo, si usted queda sin trabajo, ¿pensará de igual manera? ¿Su fe estará también igual de firme? ¿Tendrá esa confianza de decir, hermano, tranquilo, confía en el Señor, si Dios sustenta, Dios provee? Hermano, Dios sana, Dios restaura la vida. Sirve un Dios que restaura absolutamente todo. ¿Ok? Y en esos momentos de crisis, ¿realmente usted confía que es así? ¿Que es Dios quien restaura todo? ¿Quien restaura un matrimonio? ¿Quien restaura una familia? El Dios quien tiene el control, usted descansa en Él, porque si decimos que Dios tiene el control de todo, hermano, vamos a aprender a descansar en Él. No estaremos preocupados, afanados de que mis hijos están lejos, de que puedo perder el trabajo, porque ya se mencionó en el trabajo de que están habiendo despidos, de que el mundo, hermano, ¿y por qué lo digo? Porque estamos viviendo tiempos tan difíciles, el precio, el costo de la vida está tremendamente alto, y es normal, es normal. Apocalipsis lo menciona y estamos viviendo estos últimos tiempos donde, hermano, esto no es nada en comparación con las cosas que se vienen. Se vienen cosas aún más tremendas, más tremendas. Principio de dolores lo llama desde el versículo 3 al 8, Mateo 24. Pero vienen tiempos aún más complejos. Y nuestra confianza tiene que estar en un Dios todopoderoso, que Él está al control de todo. Y es importante no solo saberlo, sino que vamos a vivirlo. De ahí entendemos que nuestra fe va a ir creciendo a medida de que somos probados. Y la palabra es clara cuando dice que somos probados como la plata y el oro en el crisol, y somos purificados por medio de aquello que es la prueba de Dios. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Son dos cosas las que tenemos que tener bastante claras. Número uno, la consecuencia del pecado. Y número dos, la prueba, el propósito de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Usted puede estar haciendo las cosas bien, tener un tiempo de oración, estar en ayuno constantemente, estar consagrándose a Dios, estar congregándose, haciendo las cosas correctamente, apartándose, caminando en justicia delante del Señor. Pero aún así, eso no lo exenta de que vaya a vivir situaciones en las cuales de pronto Dios lo vaya a llevar a situaciones, a problemas, a crisis, para que su fe aumente, para que su amor, su misericordia para con otros sea mucho más grande. Porque la única manera, iglesia, de que el fruto del árbol sea bueno, sea apetecible, sea jugoso y tenga todos los nutrientes que necesite, es que todos los nutrientes del árbol vayan hacia el fruto. Y usted tendrá que ser podado en el proceso para que tenga un buen fruto. De otra manera va a ser imposible. Ahora, David está viviendo una consecuencia de pecados que cometió. ¿Sí? Adulteró, se metió con Betsabé, mató a su esposo Urías Eteo, no con sus propias manos, pero ciertamente fue
fue el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Natán lo confronta y viene ahora las consecuencias. David está viviendo las consecuencias del pecado. Desde no saber qué hacer con sus hijos, de no poner un alto al pecado de sus hijos, cuando Absalón mata finalmente a su hermano por acostarse con Tamar, y ahora que Absalón esté contra su propio padre y quiere quitarle el reinado, es un David, hermano, desconsolado. Y yo puedo entender que de pronto por nuestra vida, en nuestra vida cometamos errores, y aquí quiero abarcar al otro lado. Aquellos que de alguna manera me pueden decir, hermano Cris, no, ¿sabe qué? Las situaciones que yo estoy viviendo, la verdad es que no se trata de una prueba de Dios. Estoy viviendo las consecuencias del pecado, estoy viviendo situaciones que realmente ya no sé qué hacer, hermano Cris. Ciertamente me tiene angustiado, me tiene desesperanzado. Hermanos, en este capítulo 17 podemos ver que ciertamente se está cumpliendo todo lo que Jehová Dios por medio del profeta Natán le profetizó, le declaró, le decretó a David, para que él entienda, y no solo él, hermano, no solo él, sino también nosotros podemos ver cómo es la vida de un hombre, de un gran rey David, ¿sí? De un gran rey David, hombre como usted y como yo, hermano, hermana, un hombre simplemente que tenía su corazón puesto en Dios, pero que un día, de pronto en una temporada X, como lo vimos en el capítulo 11, en una temporada X, David seco espiritualmente, seco. Dice David y Betsabé, capítulo 11, y sucedió que un día al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Un David que se levanta muy de mañana y bendice a Jehová Dios. Un David que se levanta muy de mañana a hacer su devocional, a estar en oración con Dios, a agradecerle, a declarar que Él es Dios por sobre todas las cosas, que Él es nuestro soberano, que Él es nuestro Abba, el gran Shaddai. Pero que de pronto se empieza a secar, que ya no tiene tiempo de oración, que ya no va a la iglesia, que se empieza a alejar un poquito porque hay conflicto, hay problemas, su ánimo empieza a decaer. Y de pronto ya ese David que se levanta de temprano a orar por la mañana, no está. Ese siervo que le veíamos todos los domingos en la congregación, los miércoles, los días, qué sé yo, jueves, viernes, miércoles, reunión de varones, de dorcas, de mujeres, de hermanas, ya no está. Y se empieza a apagar. Y en vez de levantarse muy de mañana, dice la palabra, se levanta por la tarde, dice este capítulo 11. Hermano, ahí radica toda la diferencia entre un siervo realmente de Dios y que quiere darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió un día que al caer la tarde, digo, ¿qué hace David levantándose de tarde? ¿Qué de nuestra vida, iglesia, si usted y yo nos estamos levantando de tarde? Y este levantar de tarde tipifica a aquellos que se han apartado de la oración, que se han apartado de la presencia. Mire, a usted le puede fallar, usted puede estar sin trabajo, a usted le puede haber fallado su esposo o su esposa, sus hijos los puede tener en contra, puede tener todo un mundo cayéndose a pedazo, hermano. Pero el único que no nos va a fallar nunca, ese es nuestro Dios. Un Dios que es grande en misericordia, un Dios que nos muestra su amor, su misericordia, que aun siendo nosotros pecadores, dice la palabra, Jesucristo murió en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y Él se entrega a la cruz, hermano, para que usted y yo tengamos esperanza, tengamos justificación, seamos redimidos y nos adopte el Señor llamándonos hijos. Pero tenemos que creer, hay una confianza en aquello, eso se llama fe, creer. Cuando usted cree, cuando usted es hijo de Dios, cuando usted es siervo, entiende que todas las situaciones que usted está viviendo son parte del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo particular. A cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo no sé cuál sea la situación que usted hoy día esté viviendo. Y puede ser que no sea un propósito, que no sea que aún estar haciendo las cosas bien, Dios lo está llevando a esta circunstancia para decir, hermano Cris, ¿sabe qué? Estoy viviendo tal y tal situación, pero no importa, porque sé que es propósito de Dios, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo contrario, usted me dirá, hermano Cris, ¿sabe qué? Esto es consecuencia de mi pecado. David está viviendo la consecuencia de su pecado, pero sin embargo, en esta consecuencia, Dios tiene el control.
Capítulo 17, versículo 14 es tremendamente clave. Entonces Absalón y todos los que de Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Por eso nuestros proyectos, nuestros anhelos, los deseos más profundos que podamos tener en nuestro corazón, aun cuando parezcan una maravilla, hermano, porque de pronto uno dice, hermano, ¿sabe qué? Tengo tal idea, tal proyecto, tengo todo, mire, tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo todos los recursos para hacer esto que yo quiero. Es una excelente idea, hermano. Mire, ni a Einstein se lo hubiese tenido la capacidad de esta idea tan tremenda. Y hermano, usted puede pensar que es el proyecto más increíble que puede tener, que es perfecto, e incluso que viene de parte de Dios. Pero la palabra es clara cuando dice que hay caminos al hombre que parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Pregunto, ¿lo consultó con Jehová Dios? ¿Se lo consultó a nuestro Padre, al cual debemos obedecer su voluntad? Porque usted me dirá, pero hermano, que acá no dice si el proyecto que tengo... No, pero David nos enseñó en el Salmo 16:7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. La palabra dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué están afanados? ¿Qué está quitando la tranquilidad, la paz a su vida? ¿Qué es aquello que tienen en su corazón y que está ahí dando vuelta y que tienen esa ansiedad? Que le quita, hermano, que le quita el sueño. ¿Qué es aquello que de pronto no le deja tener el gozo? Que el gozo de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, no es reflejado en nuestra mirada, en nuestros ojos. Que el brillo de nuestros ojos se apagó. ¿Qué es aquello que nos tiene angustiado por el cual no tenemos la alegría diaria? No sé si me explico. Porque vuelvo y reitero, usted me puede decir, hermano, que estoy viviendo las consecuencias de un pecado. ¿Está bien? Asúmalas responsablemente como corresponde. Asumamos la responsabilidad. Pero si usted está en pecado, arrepiéntase. Quebrante su vida. Pídale perdón a Dios. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Y créame, Dios va a restaurar las cosas. Él va a transformar las cosas. Él va a obrar. Hay que entender algo, hermano. Jeremías 29:11. Porque pensamientos de bien y no de mal tengo para con vosotros, para daros el fin que esperáis. Hermano, pero está todo sujeto a la voluntad de nuestro Dios. Aun cuando usted está haciendo las cosas mal o haya hecho las cosas mal y esté viviendo el proceso de quebrantamiento, el proceso de restauración, el proceso en el cual Dios tiene que humillarle, como lo hizo con David en este caso, quebrantarle, como lo hizo tal vez con Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual le quita todo, le va a quitar todo, hermano, porque Dios no comparte su gloria. Hasta que usted aprenda a vivir según la voluntad de nuestro Dios. Llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como siervos de Jesucristo hacemos la voluntad de Él. No vivimos conforme a nosotros mismos, no como nosotros queremos. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y cuando entendemos, iglesia, que servimos a un Dios poderoso, glorioso y eterno, que aún en medio de ese quebranto, Dios está obrando cosas en el futuro para llevarnos al propósito particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene propósito en lo particular con cada uno de sus siervos. Amén. Pero hay cosas que usted tiene que vivir y aprender en este proceso. En este proceso que sea, uno, o la voluntad de Dios, o dos, las consecuencias de un pecado. Iglesia, dudas, preguntas, consulta, les leo los comentarios. Y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de mucha bendición. Ciertamente para nosotros lo fue en este tiempo de devocional. Recuerden, devocionales todos los días prácticamente. Bueno, en realidad de lunes a viernes. Hay ocasiones en que los sábados también realizo, pero normalmente son de lunes a viernes a las 8 a.m. en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Pero también 9 p.m. tenemos estudios bíblicos. 8 a.m., 9 p.m., todos los días prácticamente en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Ambos horarios, 8 a.m. y 9 p.m., horario según Chile. Un abrazo gigante, que tengan un precioso día. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.